comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico Derecho a la Radio, su programa favorito, que es una producción de la Facultad de Derecho Universidad de Colima y que se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas desde esta estación, Universo FM, pero también lo hacemos de manera simultánea a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho y del Facebook oficial de Universo 94.9. Y bueno, podría decir que como cada miércoles nos acompaña nuestra amiga Bárbara Mancera, pero resulta que esta tarde-noche pues nos acompaña desde el otro lado del Atlántico. Son las 2 de la mañana en donde ella está, sin embargo, bueno, está como siempre presente para acompañarnos en la co-conducción. Bienvenida a este tu espacio, Bárbara. Hola, no, qué gusto saludarte a ti y a nuestra amable audiencia. Buenas tardes allá y buenos días acá. También hay que recordar que pueden sintonizar la retransmisión de este programa como cada sábado a la 1 de la tarde en esta estación radio de la Universidad de Colima, Universo 94.9. Además, hoy vamos a abordar un tema que seguramente hemos escuchado de manera recurrente, pero nunca desde este enfoque. Y bueno, es divorcio y derechos humanos. Así es, Bárbara, y bueno, menciono que estás a 7 horas de diferencia, por si ya dejamos de escuchar a Bárbara, ya sabemos que no es problema de internet, quizás la venció el sueño, pero bueno, confiamos que no sea así. Efectivamente, Bárbara, es un tema muy interesante, y si estás de acuerdo tú y nuestra radio escuchas, iniciaremos este programa como tradicionalmente lo hacemos, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Muy buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es Divorcio encausado y garantías constitucionales. Según la académica Leoba Castañeda Rivas, el divorcio encausado suprime la necesidad de acreditar alguna causal para solicitar dicho divorcio, permitiendo la disolución del vínculo matrimonial simplemente con la solicitud de uno de los cónyuges, es decir, mediante escrito unilateral solicitando el divorcio sin que sea necesario que el otro cónyuge se presente en audiencia como garantía constitucional de todo enjuiciado a manifestar su acuerdo o desacuerdo con la disolución del vínculo, solo quedando a salvo el convenio incidental sobre alimentos, custodia de menores y disolución del patrimonio conyugal si lo hubiere. Para la académica, las garantías constitucionales de audiencia y legalidad se violentan en el divorcio encausado porque a quien se le demanda el divorcio carece de recurso legal para impugnarlo, aun cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los hombres y las mujeres tienen derecho a fundar una familia y a disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Sin embargo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el divorcio encausado no contraviene la Constitución, pues al contrario, protege a la familia como un bien tutelado constitucionalmente, ya que evita conflictos innecesarios en la disolución de un vínculo matrimonial que ya no es funcional ni para el bienestar de los hijos ni para el bienestar de la pareja. Quizá en el divorcio encausado se deba tomar en cuenta lo establecido en las legislaciones de otros países, en las que por regla general se establece como precedente a la disolución del vínculo matrimonial la separación temporal de los cónyuges, en este caso como requisito de procedibilidad para la demanda de divorcio encausado, que permite al cónyuge que va a ser demandado o demandada ejercer con sentido ético más que jurídico tanto su derecho a tratar de reconciliar su matrimonio como su derecho a conservar su familia. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, para quien recién sintoniza esa transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo a divorcio y derechos humanos. Para eso nos da mucho gusto recibir en este subprograma a la maestra Ivette Fátima Mecot Rivera. Ella es secretaria ejecutiva del Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León. Bienvenida a este su espacio, maestra Mecot. Al contrario, muchísimas gracias, maestro Enoc, licenciada Bárbara, muchísimas gracias por recibirme por segunda ocasión en este programa que recuerdo con
con mucho gusto y afecto mi participación anterior, así que estoy muy, muy contenta por estar aquí acompañándolos. No, al contrario, ya sabe que usted es siempre bienvenida en esta también su casa, la Universidad de Colima. Bueno, el primer planteamiento, maestra Mecot, que le queremos hacer, bueno, lo hará nuestra amiga Bárbara. Muchas gracias. Bueno, preguntarle, en los años anteriores el trámite de divorcio era pues muy complejo, incluso se tenía que demostrar una serie de causales. Ahora se ha flexibilizado, ha sido como mucho más permisible. Y atendiendo a ello, entonces surge la duda, ¿cuál es la finalidad del divorcio y entonces cuáles son las formas para llevarlo a cabo? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la finalidad del divorcio es dar por terminada la unión conyugal que se haya llevado a cabo a través del matrimonio. El matrimonio como institución jurídica, por supuesto, que establece como una obligación que el requisito esencial para que un matrimonio se lleve a cabo, por supuesto, es la voluntad. Es un requisito sine qua non para que este matrimonio o esta institución jurídica no se vea posteriormente afectada por algún tipo de vicio. En el tema del divorcio, lo que hace el divorcio efectivamente es dar por terminado el matrimonio. Ahora, en el estado de Nuevo León, que es en el estado que aquí habito, si existen 3 tipos de divorcios o, como lo establece el Código Civil, 2 tipos de divorcio. Uno, que sería el divorcio incausado, y otro, que sería el divorcio voluntario. Dentro de la perspectiva del divorcio voluntario existen también una subdivisión que hablaríamos de un divorcio voluntario judicial y un divorcio voluntario administrativo. Es decir, existen 3 modalidades. Usted se puede divorciar ya sea a través del divorcio incausado, o se puede divorciar por el divorcio voluntario, o se puede divorciar pues a través del divorcio administrativo. Tenemos estas 3 posibilidades y lo que busca el divorcio es terminar la unión conyugal. Maestra, en las primeras propuestas de reforma al divorcio se estableció el divorcio sin expresión de causa, las cuales se sustentan, entre otros elementos, bajo la premisa de respetar el libre desarrollo de la personalidad del individuo. La pregunta sería, ¿este fundamento constituye, dentro de la figura del divorcio, un pleno respeto a los derechos humanos? Por supuesto que sí. Tomemos en consideración que la tendencia va estructurándose en precisamente establecer, digamos, incluso la constitucionalidad del derecho de familia. Esta constitucionalidad del derecho de familia implica que las instituciones en materia familiar deben de velar porque estén garantizados y respetados los derechos humanos de todas y cada una de las personas que intervienen en el conglomerado familiar. Entiéndase los derechos individuales del hombre, de la mujer y de los hijos, también como colectivo de minoría de edad que tienen una perspectiva de protección de derechos en específico. Partiendo de esta lógica y tomando en consideración que uno de los elementos esenciales para que una pareja pueda contraer matrimonio es la voluntad, cuando esta voluntad está mermada o ya no existe la voluntad de permanecer en esta unión conyugal, también, por supuesto, esta lógica debería de prevalecer para la perspectiva de el rompimiento o la conculcación del vínculo matrimonial. Por supuesto que es un tema de desarrollo de es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que subyace en la lógica de establecer la no obligatoriedad para las partes que constituyen un matrimonio de estar atado a una relación sentimental que está jurídicamente regulada cuando ya no se tiene la voluntad de mantenerlo. Entonces, bajo esa lógica se abrió la perspectiva del divorcio incausado, porque efectivamente, como bien lo comentaba la licenciada Bárbara, pues previo a esta reforma podía llegar a ser incluso un suplicio para ciertas mujeres, sobre todo en una perspectiva de género, acceder a la figura del divorcio, porque tenía que ser solamente, se le estaba facultado solamente aquel que se consideraba cónyuge inocente, más bien el que era cónyuge inocente es el que tenía que iniciar el procedimiento de divorcio. El cónyuge culpable, pues por supuesto tenía que esperar a que la situación pudiera presentarse para que se pudiera acceder a esta figura del divorcio, y entonces muchas parejas se mantenían unidas sin la voluntad. Por supuesto que también aquí tenemos una situación vital que es el libre desarrollo también de la personalidad y la vida libre de violencia la que tienen las hijas y los hijos y las mujeres en sí mismo desde una perspectiva de derechos de género. Entonces creo que sí, por supuesto que tiene que ver con una fundamentación de derechos humanos,
por supuesto que tiene que ver con la constitucionalización desde el punto de vista de derechos humanos de las instituciones familiares, y creo que sí, esto permite que haya una libertad en la perspectiva del desarrollo que cada quien quiera tener con respecto a su vivencia, a sus situaciones, pero sobre todo con ese reconocimiento por parte del Estado de los derechos humanos. Y repito, muy importante el tema de género. Establecer que finalmente también tenemos que tener una visión desde la perspectiva de la igualdad y de la equidad, y que las mujeres tengan el acceso a poder establecer una terminación de matrimonio, aún incluso cuando no haya una situación manifiestamente establecida como lo que antes podían establecerse con las causales de divorcio. Le voy a hacer una pregunta, maestra Ivette, nos quedan 2 minutos, y es, en la ponderación para la protección de los derechos humanos, ¿cuál es el bien jurídico que se deberá proteger de manera primordial al momento de ponderar la disolución del vínculo matrimonial? ¿La unilateralidad de decisión del peticionario del divorcio o los derechos de la familia y sus integrantes? Bueno, en este tema creo que lo primero que tendríamos que decir es que el bien jurídico protegido, por supuesto, es el derecho que tenemos al libre desarrollo de la personalidad. Quienes iniciamos en una relación matrimonial y llevamos a cabo este acto jurídico, que finalmente tiene ciertos requisitos tanto de forma como de fondo, pero uno de los elementos más importantes es que el matrimonio requiere precisamente, al ser un acto que tiene una especificidad, requiere la voluntad, y esta voluntad es vital. Precisamente la voluntad tiene que ver con lo que yo quiero, deseo y necesito para mi vida, para mi desarrollo desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar y el proyecto de vida que cada persona tenga. Por tanto, desde esta lógica, el establecer una prohibición o por lo menos no generar una vía para que las personas que de forma voluntaria iniciaron un matrimonio, cuando esta voluntad cambia y se modifica, si el Estado no nos permite una vía de manera que nos garantice el poder salirnos, porque ya efectivamente el elemento inicial, que era la voluntad, quedó ya distorsionado, ya no hay voluntad de mantenerse en ese matrimonio. Si no tenemos una vía, digamos, de solución a estas circunstancias, estaremos viéndonos mermados en nuestros derechos humanos, precisamente por el libre desarrollo de la personalidad. Ahora, esta lógica, considero en lo personal que no rompe con la estructura de la protección a los derechos de las personas que conforman el conglomerado familiar. ¿En qué sentido? En el sentido que independientemente de que un matrimonio se disuelve el matrimonio, mas no se disuelven los vínculos jurídicos, por ejemplo, con los hijos. Las obligaciones, las responsabilidades, obligaciones, derechos y deberes que se generan a partir del parentesco y a partir de la filiación, estos quedan totalmente salvaguardados independientemente que el vínculo matrimonial se disuelva. Entonces sí hay que separar la lógica de simplemente dar por terminada una unión conyugal con la lógica de romper una estructura familiar, porque independientemente de que el matrimonio termine, esta madre con sus hijos sigue siendo una expectativa, o más bien sigue siendo una forma de familia, y este padre con sus hijos también es una forma de familia. Es decir, la idea de familia no se diluye. Sí, a lo mejor tendremos que empezar a evolucionar al aspecto de, pues no nada más establecer que una familia forzosamente tiene que estar manejada por padre, madre e hijos, sino que finalmente hay diferentes tipos de familias desde el punto de vista sociológico y tienen que ser respetadas en toda su diversidad. Maestra, ahorita ya nos estuvo compartiendo, bueno, estas consecuencias jurídicas del divorcio, ¿no? Que son efectos estrictamente entre los cónyuges, pero quedan, pues los demás derechos que nacen dentro de los integrantes de la familia, pues quedan intactos. Ahora, ¿nos puede compartir en estos 2 minutos que nos quedan de entrevista qué consecuencias sociales conlleva la existencia de un proceso pues tan laxo, tan permisivo de la disolución del vínculo matrimonial? Sobre todo cuando en un principio se requirió la propia voluntad de las partes. Sí, claro. Fíjese que uno de los elementos que sí veo, no como negativo en cuanto a la figura del divorcio incausado per se, sí me parece que quizá a lo mejor habría que establecer un procedimiento un poquito más, con un poquito más de profundidad con respecto a las consecuencias del divorcio. ¿En qué sentido? Cuando una persona inicia un procedimiento de divorcio incausado, lo que efectivamente va a resolver el juez es dar por terminado el vínculo. Sin embargo,
todo lo que tiene que ver con los anexos al matrimonio, como por ejemplo el tema patrimonial, cómo se van a dividir los bienes si están en sociedad conyugal, cómo se va a establecer la custodia de los hijos, cómo se va a establecer el tema de las visitas, qué va a suceder también con el tema de los alimentos. La ley establece que hay dos figuras o hay dos maneras de solucionarlo, ya sea a través del incidente o a través de un juicio autónomo. Entonces, se rompe el vínculo, pero efectivamente, si bien es cierto, los derechos están garantizados, en tiempo procedimental sí se conflictúa, porque aunque el matrimonio termine, todavía no se han resuelto las situaciones anexas al matrimonio. Esa sí es una problemática desde el punto de vista, digamos, procedimental, que por supuesto no vamos a encontrar cuando nos vamos a través de la vía del divorcio, por ejemplo, de mutuo consentimiento ante un juez, o el divorcio administrativo ante un oficial de registro civil, que también valga decir, creo que sí es muy importante establecer esta última figura, porque como que nada más tenemos en el colectivo imaginario social, o me divorcio por mutuo consentimiento o me divorcio por divorcio incausado, pero también tenemos otra vía, y esta vía se lleva a cabo ante las oficialías del registro civil. Por supuesto, tiene ciertas características, no cualquier pareja puede acceder a este tipo de divorcio, pero también es una vía y también está contemplado dentro de las figuras del divorcio voluntario. Entonces, como resumen, creo que socialmente sí aporta desde una perspectiva, primero, insisto, mucho tiene que ver con la perspectiva de género, de no obligar a lo mejor a una mujer que se encuentre forzosamente ligada a una institución matrimonial cuando ya no lo quiere y que el Estado nos da esa vía para que pueda suceder, pero desgraciadamente ya el procedimiento a posteriori de todo lo que queda, digamos, no resuelto con solo romper el vínculo matrimonial, pues a lo mejor eso sí tendría que trabajarse desde una perspectiva procesal para darle mayor celeridad y que no sean procedimientos que se alarguen mucho, sobre todo tratándose de asuntos de custodia de los hijos. Ahora, maestra, antes de cerrar esta entrevista que nos queda un minuto, le envía saludo Roberto Gallardo y Tello Reina. Le pediríamos en esos 30 segundos que nos quedan para terminar esta sección, si nos pudiera compartir una reflexión final, por favor. Pues la reflexión que yo diría es que tenemos que estructurarnos en la lógica que los derechos humanos precisamente parten de la perspectiva de la dignidad. Y la dignidad de una persona precisamente pasa por el reconocimiento que el Estado nos hace como personas, que tenemos ideas distintas, que tenemos un desarrollo de la personalidad establecido y que tenemos metas específicas. Sí, por supuesto, la lógica de la familia tiene que ser la base, porque siempre la familia va a ser la base de la sociedad, pero la familia no necesariamente tiene que ser esta familia nuclear que tenemos todos estructurada desde una perspectiva social de papá, mamá e hijos. Tenemos que pensar que la familia se genera a través de estos lazos de relaciones entre personas, entre parientes que forman una familia, pero tiene que ver con solidaridad, con apoyo, con cariño, con amor que se tengan las personas que conforman esta familia. Creo que el divorcio, por supuesto, es una figura que tiene que establecerse. Ojalá los matrimonios duraran para siempre, pero la realidad es que las personas cambian, evolucionan y en muchas ocasiones ya no quieren mantenerlo y el Estado tendrá que respetar y abrir estas vías para quien ya no lo quiera hacer, desde una perspectiva, por supuesto, insisto, de la dignidad y de los derechos humanos que tenemos como personas en nuestro proyecto individual de vida. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista, como lo habíamos prometido en la ocasión anterior que nos acompañó. Bueno, esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Y por el momento, bueno, toca agradecer entonces a la maestra Ivette Fátima Mecot Rivera. Recordemos, ella es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Integral, de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León. Un saludo hasta Nuevo León, maestra. Gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, cuando me inviten, ya saben, aquí estamos. Muchas gracias. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Ahora, continuando con el programa, toca la oportunidad de escuchar esta cápsula que nos comparte la doctora Jazmín Araceli Flores Montes. Ella, recordemos, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y nos hablará sobre la educación para la paz. Adelante, doctora, la escuchamos.
Con el tema del día de hoy abordaremos en una trilogía de cápsulas acerca de educación para la paz. Pero seguramente te preguntas, ¿de verdad existe eso de educar para la paz? La respuesta es sí. Entonces, quédate a escucharla. En ella te contaré qué es la educación para la paz, cuál es su origen y los diferentes enfoques de su estudio, a través de los precursores más significativos. Comenzamos. En el libro de Cultura de Paz del doctor Cabello Tijerina y otros exteriorizan que la educación para la paz se presenta como un modelo de enseñanza que deriva de las acciones de responsabilidad social de las instituciones de educación superior y se propone el ejercicio de acciones en las cuales a través de esta transversalidad práctica, refiriendo con ello la enseñanza de los valores activos de la paz en función de conductas con posibilidad de generalizarse en el entorno del estudiante a través de él mismo como un agente transmisor. El origen de los primeros estudios acerca de educación para la paz y la perspectiva del trabajo sobre ella surgieron a finales de la Segunda Guerra Mundial, a la par de los estudios de la irenología y de la polemología, lo que nos permite deducir entonces que, gracias a estos conflictos, a esas guerras y a esas crisis y luchas entre países, se pudo dar apertura e importancia a esta trascendente disciplina para su difusión e integración. A continuación, se comparte la visión de la educación para la paz desde diferentes enfoques que forman parte de su estudio. Y estos son los siguientes precursores. Jacques Delors expone que para que la educación pueda organizarse conforme a los objetivos que le son propios, 4 son los principios o los cimientos de aprendizaje elementales que, durante el lapso de vida de una persona, serán para esta, y les voy a comentar los siguientes. El número 1 es de acuerdo con el conocimiento, es decir, aprender a obtener las herramientas de discernimiento para vivir con dignidad, desenvolver sus habilidades competitivas y comunicarse con los demás. La número 2 o el segundo pilar de Jacques Delors es aprender a hacer, es decir, tener la potestad de decidir sobre su medio que le rodea. El número 3 es aprender a vivir juntos, para contribuir e intervenir con su entorno social en todas las actividades del ser humano. Y por último, la número 4. Este cuarto pilar de la educación es aprender a ser, consistente en que reúne los 3 anteriores, es decir, el ser humano es el centro y punto de partida para el desarrollo de toda su extensión y expresión, como parte de una entidad social dentro de los diferentes círculos en los que se relaciona y pertenece, iniciando por el conocimiento de sí mismo y posteriormente va hacia las relaciones con los demás individuos. Por su parte, Sofía Herrera Rico nos enuncia que se han hecho grandes esfuerzos a través de la historia para agregar a la educación en el enfoque de estudio de la paz, resaltando que tales antecedentes son utópicos o un poco utópicos, ya que admiten como única vía para la salvación de los problemas del orbe a la educación. También Sofía Herrera Rico nos explica el desarrollo cronológico de las olas de estudio por las que ha pasado la educación para la paz en las siguientes corrientes. La número 1 o la primera ola de la educación para la paz toma como punto de partida la escuela nueva de Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, Froebel y Herbart, entre otros, que se entendía que todos los niños son diferentes y por ese motivo debía ser tratados así. La segunda ola de ellas hace referencia a los estudios de la paz desde el enfoque del estudio de la no violencia. La tercera de ellas se concentra en las iniciativas promovidas por la UNESCO con la finalidad de promover a la paz en el ámbito internacional de la educación y la comunidad. Y como cuarta ola de estudio, aparece ya como tal la investigación para la paz durante los años 50 hasta la actualidad. Radio escuchas, para finalizar la sección del día de hoy, les invito a que reflexionen sobre si la institución en donde estudian ustedes o algún familiar o algún amigo practican estos pilares de la educación y si ya sabían en qué ola de estudio nos encontramos actualmente. También las y los invito a compartir el día de hoy para que juntos y juntas divulguemos y colaboremos hacia una cultura de paz.
Agradecemos la intervención de la doctora Jazmín Flores Montes por su participación. Antes de despedir esta misión, agradecemos a nuestra compañera Ramona, que es secretaria de esta estación, quien siempre sintoniza este programa. Agradecemos también al equipo de producción, que siempre está presente, a quien apoyan los controles y sobre todo a nuestros radioescuchas que hacen posible este programa. Se despiden de los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.